Yo le diría a la gente que si las noticias dicen la inflación está al 5%, que esa lo multipliquen en realidad como por 3 para tener un estimado más conciso de lo que estamos viviendo en cuanto a la inflación. Y de pronto dices que esa piedra vale mucho y la vendes. Y de pronto la piedra se empieza a hacer popular. Realmente empieza a tener un valor porque ahora todo mundo quiere esa piedra. Entonces, al todo mundo querer tener esa piedra, alguien que la tenga la puede vender a alguien que le interese al precio que esa persona quiera. Hay una brecha más grande en la historia entre los ricos y los pobres. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Puntos y Pesos. Ahora sí, tenía rato que no grabábamos nada. ¿Cómo estás, mi buen Aldo? ¿Cómo te va? Bien, amigo, aquí emocionado de volver a estar aquí grabando contigo. Como dices, se pasa bien rápido el tiempo, ¿no? Cañón, ¿eh? Este año de por sí siento que o nos estamos acabando el año o el año está acabando con nosotros. Yo creo que es lo segundo. Las dos también, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y como pueden ver, tenemos nuevo equipo, así es que vamos a darle un poquito más de calidad en el podcast. Creo que es tu primera vez experimentando así con audífonos, micrófono, como si fuera un programa más parecido a un programa de radio, ¿no? Sí, no, digo, ¿a poco hablo así? ¿No? Ando como, ¿quién me está hablando? Sí, porque no estás acostumbrado a escuchar tu voz. Exactamente. Sí pasa. Pero te vas a ir acostumbrando. Igual ustedes se van a ir acostumbrando a escuchar la armoniosa voz de Aldo. En vivo y en directo y a todo color. No me he acordado que tenía esa cámara ahí también. Pero bueno, mi buen Aldo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo vamos a empezar este año? ¿Qué cosas nuevas nos vas a contar? ¿Qué vamos a aprender en esta ocasión? Cuéntanos. Mira, me gustaría hablar ahora de la inflación. Es un tema un poco diferente a lo contable. Ok. Pero fíjate que ese tema está bien interesante porque la gente como que tiene una idea de qué es la inflación, pero no qué implica, por qué sucede, qué se puede hacer con ello. Yo pensaba que creo que yo tengo inflación física. No es esa. Nada. Entonces, a ver, la inflación. Sí, todo el mundo escucha el término de la inflación. Todos escuchamos que las cosas suben de precio de acuerdo a la inflación. Como que en general la mayoría de personas entendemos que inflación es eso, que se va inflando, que va creciendo los precios. ¿Por qué? O sea, creo que eso es también algo muy importante, ¿no? A lo mejor primero la definición de lo que es inflación, efectivamente, y entender por qué se da. Y si es verdad que la inflación se puede evitar. Yo en lo personal, por lo poco que medio escucho y demás, sé que la inflación es algo que simplemente pasa y que no se puede evitar que ocurra. Okay. Pero hay personas que de pronto manejan mucho la idea de no, es que no hay inflación este año. Según yo sí. Más bien a lo mejor como que se oculta o se mitiga de cierta forma, pero creo que no deja de haber. Muy bien. Cuéntanos. Exactamente. A ver, vamos a definir bien qué es la inflación. Ya nos dijiste un buen contexto. Es el aumento generalizado de precio de bienes y servicios durante un periodo de tiempo en un país. Ajá. Ahora, en otras palabras, se podría decir que es la disminución del valor del poder adquisitivo de nuestro dinero. Generalmente este se mide por el índice de precios al consumidor. Okay. ¿Sabes cuál es ese? No. ¿En qué consiste? No tengo ni idea. Es de esas cosas en las que... no. Este es el que luego dicen en las noticias. La inflación está al 5%, al 4%. Bueno, ese porcentaje se calcula por medio de varios productos de la canasta básica y otros servicios. Lo promedian y se dice que esa es la inflación del año, ¿no? Lo cual en realidad es un poco engañosa. O sea, yo le diría a la gente que si las noticias dicen la inflación está al 5%, que esa lo multipliquen en realidad como por 3 para tener un estimado más conciso de lo que estamos viviendo en cuanto a la inflación, o sea, el aumento de los costos de las cosas. Ok. Sí, porque en esos 126 productos, no me acuerdo bien cuántos son, no están todos, o sea, obviamente. Y hay muchos que son como muy comunes y no los contemplan. Ok. Ok, bastante interesante. Pero, por ejemplo, ¿a qué se debe entonces? Es como un estándar, ¿no? El hecho de que suban los precios, de que está esta inflación. ¿Por qué a veces es más alta la cantidad de inflación o el porcentaje de inflación o la cantidad de lo que sube que en otros años? ¿Son factores externos? ¿Hay factores internos?
¿Qué influye realmente en que esta inflación esté? Muy bien, muy buena pregunta. Mira, hablar de inflación en sí es un tema bastante complejo y vamos a tratar de abordarlo de una forma sencilla y por encima, ¿no? Pero que se entienda un poco más. Porque es un tema económico y a pesar de que la economía es una ciencia, no es una ciencia exacta. Ok. Porque depende del comportamiento humano. Digamos, 1 más 1 en economía no siempre es 2. En contabilidad, pues sí, 1 más 1 tiene que ser 2, ¿sabes? ¿Escucharon mis maestros de álgebra, matemáticas y de todo lo demás? Ok, o sea, ¿cómo? O sea, uno te diría, siempre te dicen las matemáticas son exactas, ¿no? Y al final de cuentas la economía está, creo yo, suponiendo que basada en matemáticas. Ujú. Aunque sí, hay un punto, después les dejaremos quizá en nuestras redes sociales un video ahí de cómo efectivamente están jugando con monedas y empiezan a recorrer las monedas y de pronto de la nada sigue la misma cantidad acá y otra cantidad acá. Es como que matemáticamente imposible, pero pasa. Y a mí lo que me da curiosidad es que ese jueguito lo hacen con monedas. Vamos a hablar de economía. ¿Cómo es que efectivamente la economía no es precisamente algo exacto? Ok. Vas a hacer un meme, ¿no? El contador dice que 1 más 1 no es 2. Seguramente. Quítale la cédula, ¿no? No solo un meme, vamos a hacer un clip en este momento. Mira, les voy a dar un ejemplo breve. Por ejemplo, sale una acción, una empresa a cotizar en bolsa, Ok. que no tiene ventas, que no tiene realmente un soporte que te diga que esa empresa vale, por ejemplo, 100 millones. Ujú. Pero la gente dice, pero es que esa empresa va a hacer vuelos al espacio. No, pues inviértele, porque en realidad pues, puede que valga mucho, mucho dinero cuando pase el tiempo. Bueno, eso se refiere a que no es exacta la economía, porque la gente se deja llevar por sus emociones, sus impulsos, Ok. y a veces le da un valor sobreestimado a las cosas cuando no es así. Ese es un pequeño ejemplo, no sé si... Sí, más o menos. Digo, eso se me viene más un poco más con el tema de inversiones, porque justamente no es un valor intrínseco que nada, ¿no es cierto? Alguien por ahí decía algo parecido, ¿no? Pero es, por ejemplo, eso. O sea, tú le das una piedra, tienes una piedra, y de pronto dices que esa piedra vale mucho y la vendes. Y de pronto la piedra se empieza a hacer popular. Realmente empieza a tener un valor porque ahora todo mundo quiere esa piedra. Entonces, todo mundo querer tener esa piedra, alguien que la tenga la puede vender a alguien que le interese al precio que esa persona quiera. Ujú. Pues, economía, vaya, ¿no? A final de cuentas tienes toda la razón. Pero, ¿qué le está dando el valor a esa piedra? Simplemente Sí. el hecho de que muchas personas la quieren. Tú lo Ujú. acabas de mencionar con el ejemplo. ¿Qué le da valor a una empresa que dice que va a viajar al espacio si realmente todavía no vuela al espacio? Eso, la idea de lo que puede ser. Entonces, a veces creo que la economía, y fíjate que es algo importante, yo creo que estamos cayendo en cuenta, la economía a veces se basa mucho en la idea de las personas Exacto. acerca de la misma, si bien lo podemos manejar así. Ujú. Sí, o sea, con eso me refería que no es muy certera, no es exacta, no es lógica muchas veces. Y la inflación tendría algo que ver con eso, o sea, Sí. la inflación tendría algo que ver con la percepción. Por ejemplo, bien dicen, es que la inflación en México está en tanto y la inflación en tal país está en tanto y la inflación en otro país está en tanto. Ujú. Eso tendría que ver con la percepción que tiene cada país de sí mismo o la percepción que tienen otros países de otro país. Ujú. ¿Es Sí, eso? sí, bueno, mira, vamos a profundizar Ok. para llegar a ese punto porque es muy bueno. La inflación, para empezar, ha existido desde hace cientos de años. O sea, no es un problema de nuestra era moderna. Ha existido ya desde mucho tiempo atrás. Un ejemplo está en la antigua Roma. Fíjate, por ahí del siglo III, aquí tengo un ejemplo. Hubo una inflación muy grande en Roma, la cual contribuyó a que el imperio pues decayera. Por ahí se dice que para que un imperio caiga, pues un factor clave es la economía, ¿sabes? Que empiece a ir mal. Entonces chequen este ejemplo porque es bastante interesante. Empezó a haber una devaluación de la moneda. En esos tiempos, el Imperio Romano usaba monedas de plata, oro, cobre Ujú. y las acuñaban con otros materiales, ¿no? Para generar la moneda. Llegó un punto que los emperadores comenzaron a rebajar el material, digamos, precioso de esas monedas y él empezó a meter cosas más que no tenían tanto valor, ¿no? Esto llevó a que la gente perdiera confianza en la moneda y los precios de los bienes comenzaran a subir. Ese fue un factor. Después, un gasto militar excesivo. Pagar a los soldados, financiar las grandes guerras, pues conllevaba un gasto. Entonces, por ello, tenían que acuñar más y más monedas.
para solventar esos gastos, esos gobiernos de aquella época. Había mucha corrupción y crisis política. Se dice que en 50 años que pasaron en el siglo III de ahí en Roma, hubo más de 20 emperadores y cada nuevo líder que llegaba, pues gastaba más y más dinero para poder llegar al poder. Es como una campaña, digamos, ¿no? Ok. Lo que agravó, pues obviamente, la crisis. Ahora bien, también por las guerras, pues hubo mucha falta de productos, servicios, lo cual encarecía todos esos bienes porque había menos disponibilidad. Entonces, todo eso contribuyó a la gran inflación que hubo en Roma. Y este ejemplo es muy bueno porque si te das cuenta, muchas cosas de que mencioné suceden hoy en día, obviamente, a nuestra forma. Uh-huh. Entonces, eso fue en el siglo III. Ahorita ya estamos en el siglo XXI. Y esos ciclos se siguen repitiendo. O sea, son cosas que la humanidad vuelve a repetir y vuelve a repetir. Y ahorita voy a adentrarme un poco más en nuestro sistema económico, que es donde tiene que ver la inflación. Quisiera comenzarles hablando de 3 tipos de inflación que hay. Uno es la inflación por la demanda. Supongamos que Pachuca es todo el mundo. Y yo vendo leche con otras 10 personas. Esas personas y yo, pues bajo la oferta y la demanda, decimos, pues vamos a ponerle tal precio a nuestra leche. Uh-huh. Pero supongamos que sucede un desastre natural y solo quedo yo y otro cuate con la posibilidad de seguir ofreciendo leche a la gente. Bueno, obviamente la oferta va a disminuir, ¿verdad? Pero la demanda es grande. Entonces, ¿qué ocurre? Eso naturalmente hace que el precio de la leche suba demasiado, haciendo inclusive que muy poca gente tenga acceso ya a ella. Uh-huh. Esa es una inflación por demanda. Y eso se da mucho hoy en día. O sea, al estar en una economía tan globalizada y depender tanto a veces de otros países para conseguir productos, si digamos, si un barco se hunde, no sé, o se bloquea un canal importante, todo sube. O las guerras, por ejemplo, como en Ucrania, no me acuerdo qué era el principal productor, pero esos productos que ahorita no puede distribuir al mundo, pues obviamente los que lo venden tienen que subir el precio porque más gente lo está demandando. No sé si explico. Ese es un buen punto. Fíjate que efectivamente no había pensado en que ese es un factor importante de la inflación. Digo, sí se nota cuando, lo que mencionaba hace rato, ¿no? Cuando alguien quiere todo, cuando alguien quiere algo, el precio sube y incluso lo pone al precio que una persona lo quiera vender con tal de que la otra persona, pues, como lo quiere, lo compre. Y efectivamente es una razón muy importante por la cual hay inflación. Ese es un tipo de inflación. ¿Cuáles serían los otros dos? Bueno, pequeño paréntesis. La inflación tiene igual un antónimo. Es la deflación. La deflación, pues, como te digo, es un antónimo. Disminuyen el precio de los bienes y servicios. Entonces la gente podría decir, oye, qué cool, ¿no? Uh-huh. Pero naturalmente estos escenarios se dan en tiempos de crisis. Donde hay mucho desempleo, donde no hay producción, donde los países se endeudan. Y siento que, por ejemplo, México, desgraciadamente, puede pasar a una crisis en poco tiempo. Digo, en economía no puedes decir, en 3 meses viene la no hay una certeza, crisis. No es exacto, a eso me refiero. Pero los números te dicen que el gobierno tiene un gasto excesivo de recursos, tiene un déficit. El PIB de México está creciendo muy poco. O sea, creo que 1%, 2% anual. O sea, casi nada. Y si a eso le sumas presiones como las de Trump, entonces estaría bueno hacer un podcast de qué hacer en tiempos de crisis, ¿no? Fíjate que sí, yo creo que sería un episodio, ¿no? Un episodio más, a lo mejor, de qué hacer en tiempos de crisis. Eso sería bastante bueno porque justamente lo mencionas. La inflación se va a dar, a lo mejor en el tipo de inflación cuando es a raíz de la demanda, se va a dar cuando hay confianza en algo, ¿no? La gente, confianza en que lo quieren, en que saben que es bueno, entonces hay una gran demanda y lo compran. Pero cuando hay una desconfianza, se viene toda esta deflación, ¿no? Que pues no confío en este producto, entonces si hablamos a lo mejor de algún producto en específico, quizá como la gente no confía en él, pues lo van a rebajar, ¿no? Va a haber un menor precio con tal de que se venda, ¿no? Entonces sí hay como que muchas cosas a tomar en cuenta. Sí, exacto. Te digo, es un tiempo de crisis donde hay mucho desempleo, donde la gente no tiene poder adquisitivo y no puede comprar, digamos, una de estas cámaras tan cool. Pues dice Canon, ¿no? Sí. No, pues oye, patrocinado por... Ojalá, sí, ¿no? Ojalá, pronto. Patrocínenos. Nos patrocinan.
dice que no, pues baja el precio para que te la compren. No, pues que la gente no está comprando eso. O sea, tiene que ver qué va a comer primero, ¿no? Sí, sí, sí. Un sí. ejemplo. Ok. Bueno, esa es una. Ya tenemos inflación, deflación. Y tenemos el primer tipo de inflación. Ándale. Ok. Otra es inflación por costos. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, los aranceles que quiere poner este señor Trump. Supongamos que bueno, que hoy se aprobaron, me parece, aranceles para el acero y el aluminio del 25%. Okay. Bueno, el empresario va a decir, bueno, este señor me está poniendo aranceles del 25%. Entonces, a mis productos tengo que subirles ese costo. Porque un negocio está hecho para ganar, no está hecho para hacer el bien común, la verdad. Sí. Entonces, el empresario no va a pagar ese impuesto, ese arancel. Va a ser el consumidor. Exacto. Entonces, esta es la inflación por costos. Al final, los más afectados pues, somos nosotros como consumidores. Y al final se va haciendo una cadenita, ¿no? En el que, obviamente, pues al yo comprar un producto más caro, pues tengo que subirle al transporte y tengo que subirle a los costos de venta, o sea, empleos, todo. Exacto. O sea, diste en el clavo. Vuelvo a lo mismo. Como ya dije, la economía está tan globalizada, depende tanto de una cosa que de otra cosa, cadena, que no puedes decir, bueno, pero pues, yo ni vendo aluminio o yo ni compro cosas. No, ¿En qué nos afecta que el dólar suba? Perdón, por alguien que decía eso. Es que si hay una percepción igual muy grande, hablando de economía también. Muchas personas creen que las monedas o el hecho de que también haya monedas diferentes en cada país no afecta a nuestra moneda local. Pero tú lo acabas de mencionar, o sea, a final de cuentas es una cadenita. Entonces, si, no sé, justamente ahorita mencionabas el ejemplo de la cámara, no sé, digamos que ese micrófono lo fabrican no en China, lo fabrican en Alemania. El tipo de moneda de Alemania, si tienen una cierta inflación allá y ahora justamente por los precios de la construcción subió de precio, aunque allá esté en cierto precio con la moneda alemana, que ahí luego me dicen cuál es porque no sé cuál es. No, ni idea. Y acá en México está en pesos, de todos modos allá subió de precio, acá va a subir de precio, entonces sí afecta de todos modos también el valor de las monedas. Porque a lo mejor si su moneda de allá tuviera un valor menor, acá podría quizá mantenerse el precio, pero de todos modos subió. Entonces es como justamente un juego matemático turbio, raro, extremo. Muy bien. ¿Cuál es el otro tipo de inflación? Porque digo, ya tenemos los dos, que era el de por demanda, el de costo de producción. ¿Y cuál sería el tercero? El tercero es inflación por emisión excesiva de dinero y va un poco más relacionado con lo que estás comentando. Okay. Y este es el bueno. Tal vez aquí voy a profundizar un poco más. Vamos a comenzar hablando de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en la potencia que es hoy en día. Ya está más débil, pero sigue siendo una gran potencia mundial, la mayor. Bueno, el dólar se convierte en la moneda de mayor confianza en el mundo. Ok. Por ello vamos a retroceder el tiempo a 1971. Antes de 1971, en Estados Unidos y otros países miembros al dólar estadounidense, podían convertir su dinero a oro. Es decir, se le daba un valor realmente así intrínseco, intrínseco a la moneda. Ok. ¿Tienes por ahí un billete? Bueno, imaginemos un billete de... Sí, imaginemos que tengo un billete, porque justamente lo tengo. Porque no tenemos dinero. Sí. No aquí, no en la mesa. Ajá. Un billete de hoy en día no tiene un respaldo real. O sea, simplemente es algodón. No sé bien de qué estén hechos. Ajá. Okay. Pero antes, si tú tenías, digamos, es un ejemplo, porque $1, ibas al banco y quiero cambiar mis dólares por oro. Eso le daba un valor real a la moneda. Ajá. Pero bueno, sucede que en agosto de 1971, Nixon, el presidente de aquella época de Estados Unidos, suspende esta convertibilidad a razón de presiones. Como tenía que financiar guerras, como siempre, el mejor business de Estados Unidos, las guerras, programas sociales, déficit comercial y pérdida de confianza en el dólar. O sea, ya mucha gente estaba yendo al banco, a los bancos, y decir, oye, quiero cambiar mis dólares por oro. Entonces, obviamente el oro es finito. Entonces se podía acabar esas reservas y eso le daba mucho miedo al presidente, ¿no? ¿Con qué oro nos vamos a quedar? Okay. Entonces, Nixon dice, antes de que pase esto, suspendo esta convertibilidad y esto marca un antes y un después en la economía porque da origen al sistema económico que nos rige hoy, que es el dinero fiat,
que es lo que les digo, estas monedas que están en circulación, que realmente no tienen un valor intrínseco, o sea, no hay nada que lo respalde más que la confianza que le da la gente. O sea, si pensamos que un billete vale 50 es porque todos nos pusimos de acuerdo. Que iba a valer 50. Que iba a valer 50 porque no vale 50. No sé si me estoy explicando. Sí, de hecho, yo me acuerdo que en algún momento llegaba lo que mencionas, que el valor del dinero era basado a las reservas de oro que tenía cada país. Y si bien recuerdo, creo que hay un fuerte, ¿no?, en Estados Unidos que hasta lo mencionan en películas donde está el dinero guardado, bueno, el oro guardado. Uh-huh. Incluso otros países guardan ahí su oro, que es lo que supuestamente hace que tenga un valor en los billetes que tienen. De ahí lo que muchos mencionaban, que tampoco se podían, como alguien dice, impriman más billetes. Uh-huh. Pues que tampoco se podían imprimir los billetes realmente porque tenía que ser con base a lo que había en oro. Ajá. Yo no sabía realmente este dato de que efectivamente ya no está esa ley y tiene total sentido de que efectivamente hayan dicho no, pues es que nos vamos a quedar sin oro si la gente logra hacer esa transacción. Que también no era como que mucho, ¿no? O sea, la gente, yo creo que si quería cambiar $10, ¿cuánto podrían ser $10 de oro, no? A lo mejor era poco, pero si alguien llegaba con una cantidad considerable, $1 millón a cambiarlo en oro, pues efectivamente a lo mejor esas reservas se iban mermando. Me da curiosidad esa parte que mencionas de que ahora si un billete cuesta 50 pesos o vale 50 pesos es porque nos pusimos de acuerdo y cuesta 50 pesos. Yo creo que a lo mejor este sería un tema para otro capítulo en el cual a mí me intriga mucho el tema del Bitcoin. Uh-huh. Es curioso el cómo funciona. No digo que esté mal, o sea, es otra cosa. Cómo funciona es porque simplemente ahorita tiene un valor muy grande a raíz de su demanda. De que tuvo mucha demanda en un punto y es muy fluctuante porque hay demasiada incertidumbre. La incertidumbre trae... eso sube y baja. Uh-huh. Ese es el ejemplo del Bitcoin. Supongamos que un país como quizá México o cualquier otro país llega a un punto de mucha incertidumbre. Esa inflación va, viene, tiene inflación, deflación, sube, baja. Eso puede pasar. Esa incertidumbre da origen a lo que es el tipo de cambio. Porque sencillamente te digo, hoy el valor de la moneda se basa en la confianza que le da el mercado. Por eso existe el tipo de cambio. Supongamos que hay una guerra aquí. Entonces, el tipo de cambio, nuestra moneda va a valer mucho menos en comparación de las demás. ¿Por qué? Porque van a decir, no, pues oigan, esos cuates ya no van a poder producir, ¿no? Están en problemas, quién sabe qué va a hacer de ellos. O sea, moneda ya. O sea, es como basura. Ahorita tú decías, nos ponemos de acuerdo en que un billete de 50 vale 50. En el hablando del tipo de cambio, es como si dijéramos, dijéramos, $1 vale 20 pesos. Y de pronto, si empieza a haber desconfianza en ese país, no, como que la verdad es que el dólar va a valer ahora 19 pesos. Como que está muy mal ese país, ahora el dólar va a valer 10 pesos. Uh-huh. Y de ahí el tema de que cuando, por ejemplo, Estados Unidos empieza a crecer y demás, la gente dice, no, sí, está creciendo, entonces ahora el dólar es más caro, va a valer 21 pesos, 20 pesos, 28 pesos. Creo que lo más que llegó a valer fueron 25 pesos, me tocó, creo. Uh-huh. Entonces es eso, la certidumbre de la moneda, lo que al final le va a dar ese valor. Ajá, ok. Entonces ahí vamos comprendiendo. El dinero fiat da mucha flexibilidad, porque no está respaldado. Supongamos simplemente si hay una crisis, voy, imprimo billetes, literal, y puedo salvar al mercado. En la pandemia, obviamente fue una época bastante crucial en todos los sentidos. Los mercados pues se desplomaron. Uh-huh. El precio de las acciones. Entonces, esto en Estados Unidos, el invertir en la bolsa es una cultura muy arraigada que ellos tienen. Es muy normal que la gente diga que tenga acciones en la bolsa, ¿no? Entonces, el partido que estaba en ese momento gobernando, no sé bien cuál era, dijo, ¿sabes qué? No vamos a dejar que todo se vaya a la basura, impriman millones de billetes y por favor, pues no impidan que todo caiga y recupere las empresas, denles incentivos a las personas. Entonces, esto crea dinero falso, que no está realmente respaldado por un bien o un servicio. Uh-huh. Me acuerdo que en aquella época acciones como de marcas de lujo uh-huh. subieron, pero de un montón. ¿Por qué? Porque la gente pues, no tenía mucho en qué gastar y esos incentivos que les daba el gobierno los ahorraban y decían, pues yo creo voy a estrenar Me voy a comprar un Play. No. No es marca de lujo, pero es como...
No, se iban ya por mis tenis Gucci o... Para Ya son. estar en la casa nada más. Creo que por ahí en Exactamente. TikTok de alguien que en pandemia compró unos tenis Gucci justamente. Sí, es cierto. Bueno, pero esto no quiere decir que sea bueno. Te digo, la impresión de dinero es la principal fuente de inflación en el mundo. Y la principal causante es el gobierno. Eso hay que grabarnos. Y no estoy a favor de ningún gobierno. Yo soy neutral, o sea, no. Pero simplemente los causantes son los gobiernos que imprimen millones de billetes en sus mandatos. Y como te decía, o como comentábamos, el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos imprima millones y millones de monedas, de billetes, sí nos afecta. Y es de esa manera. Al final, después, al que le llega el mayor problema es a nosotros como los consumidores, ya cuando ese dinero está circulando. Porque si te das cuenta, hay una brecha más grande en la historia entre los ricos y los pobres. Sí. Nunca se había visto esta brecha de hoy en día. ¿Por qué? Porque al final ese dinero, termina en manos de ellos, de los grandes empresarios, de las grandes empresas. Pero la gente, pues que no tenemos empresas, que algunos que viven al día, pues las cosas se van encareciendo más y más y ellos son los que se la van viendo más dura. Yo creo que hay cada vez más ambición de parte de los empresarios, grandes empresas y demás. Pues bueno, amigo, andamos un poquito con el tiempo de este primer episodio del año un poco corto. Ahorita vamos a grabar el que sigue, porque de hecho estamos uno tras otro. Pero hacemos una pequeña pausa para continuar con este tema en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a todos nuestra audiencia. Aldo está de vuelta con nosotros. ¿Algo con lo que quieras cerrar al menos esta primera parte? Pues quédense para el segundo, ¿no? Perfecto. Nos estamos viendo. Chao.